Tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Fenomenal, Pues fenomenal. Y bueno, viviendo sobre todo en el caso del IBEX, un mercado lateral durante estas últimas semanas. Es lógico lo que está sucediendo. Llevamos ya prácticamente, pues eso, 4 meses explicando desde que aparecieron las primeras vacunas que el objetivo alcista de nuestro índice se encuentra justo en zonas de 8.600, 8.500. ¿Qué es lo que pasa? Hay un dato clave que no se está teniendo sobre la mesa o teniendo en cuenta, pero sí que tienen muy en cuenta las compañías. Y es que ellos no están manejando la misma información que nosotros escuchamos en los telediarios. Esa es la razón por la que de una manera absolutamente peculiar nos encontramos con sectores como el turístico que en muy poco tiempo realizan subidas pues, del calibre de la que hemos podido ver durante las últimas sesiones en Sol Meliá. Estamos hablando de que ha subido, pues fíjate, desde zonas de 5,75 en la última semana prácticamente, sí, a 5,80 hasta los 6,90. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso tanto de Sol Meliá como IAG, están alcanzando unas zonas claras de resistencia. Y lo han hecho antes de que nosotros conozcamos las buenas noticias en torno a la pandemia. Y eso es muy probablemente porque ellos manejan una información muy diferente a la que nosotros estamos escuchando. Es decir, que si miramos las cotizaciones, no solo podremos saber qué va a suceder en la economía, si miramos un índice, por ejemplo, sino que además en tiempos de pandemia vamos a saber cuáles son los datos que nos van a dar en el futuro, en las próximas semanas y el próximo mes. Y ya veréis cómo probablemente estas subidas de Meliá y de IAG durante las últimas sesiones lo que anticipan es que seguramente nos van a contar que no solamente han bajado los contagios, sino que se prevé que va a haber una temporada de turismo en España mucho más normal de lo que creíamos, que se va a viajar más, que va a haber más alojamientos en los hoteles. Es decir, una serie de argumentos que les lleven a vender por parte, por ejemplo, de Sol Meliá en zonas de 6,95, 7 euros, lo que hace unos meses estaba en 3 euros. Con lo cual, bueno, lo que nos va a venir durante las próximas sesiones es tremendamente positivo en cuanto a datos. Y con respecto al IBEX, lo que hemos venido comentando, esa zona 8.500, que es de resistencia, seguramente irá frenando subidas y bueno, pues hay que entender que no hay un punto preciso al que ver llegar al índice. Lo lógico es que el índice llegue hasta esa zona y se vaya manteniendo de nuevo un poquito lateral. que han presentado hoy resultados, por ejemplo, Iberdrola, Endesa, ¿cómo los ves? Mal. Los veo mal. Vamos a ver, hay una parte buena y es que obviamente Iberdrola, que tiene una gran sobreventa, lo normal es que tienda a ir formando rebotes porque está alcanzando lo que técnicamente es un soporte clave. Es la zona 9,90, 10 euros, toda esa zona es soporte. Sin embargo, hay un problema y es que son compañías que están dando resultados en tono positivo. Y aquí hay que entender qué hay detrás de una compañía que, estando en caída y además muy vertical en los últimos meses, fíjense, todos los sectores más o menos importantes han rebotado. En España el sector importante es la banca, eso es inevitable, y ha subido mucho. Incluso Telefónica ha tenido un cierto rebote. Dentro de un valor decepcionante de manera histórica, pues ha tenido un cierto rebote. Iberdrola ha recortado en ese periodo de tiempo desde zonas de 12,40 hasta llegar a marcar unos mínimos en 10,10. Bueno, pues eso es anómalo y anómalo en el lado negativo. Quiere decir que probablemente el valor quiere caer, pero ahora tenemos que ver qué nos cuenta ella, porque ya hemos visto lo que ha hecho el precio, que es, pues eso, una caída de un 17%, no es poca cosa. Pero es que ella nos dice que está bien. Nos dice que si va a invertir tanto dinero aquí, que si sus beneficios son X, que si va a acelerar el dividendo, decía hoy. Bueno, pues eso es muy negativo, porque lo que está indicando es que seguramente Iberdrola quiere seguir durante los próximos meses distribuyendo papel, porque no olvidemos que Iberdrola, cuando se produjeron los precios mínimos del coronavirus, estaba cotizando en 7,50. De 7,50 subió hasta esos 12,40, que han sido máximos hace 2 meses, y desde 12,40 se ha desplomado hasta 10,10 en contra de la generalidad del mercado. Con lo cual, mucho ojo, es probable que tenga ciertos rebotes por la gran sobreventa de esa fuerte caída y para aprovechar las noticias positivas que nos está dando, pero seguramente ese rebote sea para repartir más papel. Nos debería haber dado Iberdrola noticias decepcionantes. Tendría que habernos dicho que sí, ha ganado dinero,
pero no es lo que ellos esperaban, ¿vale? Es decir, lo mismo, la misma noticia, el mismo dato, pero dado de otra manera. No, nos lo ha dado en tono positivo, con lo cual, mucho ojo, porque Iberdrola da sensación de que seguramente va a seguir cayendo de aquí a un tiempo. ¿Cómo ves Bitcoin y el resto de criptomonedas? ¿Es momento todavía o todavía hay espacio para entrar o ya no lo ves? Vale, todo lo que se está escuchando en las últimas horas al respecto de toda esta historia de que sale ayer, por ejemplo, salía Janet Yellen a decirnos que el Bitcoin no es nada, todas estas historias yo las llevo explicando años. El problema está, que ellos tienen toda la razón, pero el problema no está ahí. El problema está en cuándo va a caer. El especulador que está enganchado a este tipo de activos, son activos, no tienen nada detrás, pero tampoco tienen nada detrás muchos de los activos de los que hablamos con normalidad. ¿Qué ocurre con ellos? Que no sabemos cuándo se va a girar a la baja. Y normalmente nunca se giran a la baja cuando las voces autorizadas de algún modo lo vilipendian con esos comentarios de ojo que, como decía Warren Buffett, ¿no? De que ojo que esto acabará en tragedia. Ayer nos decía Janet Yellen que nunca podrá ser una moneda, lo cual alguien que sepa un poco de monedas ya ha intuido hace mucho tiempo. Y bueno, pues muchos más comentarios importantes. Rubini hace 2 semanas también le atizaba con fuerza. Bien, tienen razón. Y yo añado un concepto más. No hay absolutamente ninguna moneda que no salga del Estado. Es decir, que el Bitcoin, como no es emitido por un Estado, nunca va a poder ser una moneda regular. Solamente podría llegar a serlo en un caso extremo, y es que esa moneda fuera acaparada por los grupos económicos predominantes en un Estado. Por ejemplo, imaginemos que los Goldman Sachs de turno, que fueron los que en su día hicieron cotizar al Bitcoin, de repente se hacen con todos los Bitcoins, por lo que sea, porque lo han tirado primero, han recogido. Bien, ¿podría ser que en un momento determinado presionaran a sus demás compañeros de la Fed para darle una naturaleza de curso legal al Bitcoin? Podría ser. Pero solo si ellos fueran los titulares de la inmensa mayoría de los Bitcoins. En contra de eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se está popularizando de nuevo. Lo mismo que vivíamos a finales de 2016 con el Bitcoin en 19.000 dólares. Hombre, el Bitcoin es el futuro, es la maravilla, es tal. Claro, todo el mundo comprando en Topel y el Bitcoin desciende hasta 3.000 dólares en menos de 2 años. Bueno, pues ahora lo que se está viviendo es algo parecido, todavía en esa burbuja, es decir, todo el mundo pendiente del Bitcoin. Como nos han salido a decir que el Bitcoin no es un activo como todo el mundo cree que va a ser, lo cual es obvio, pues obviamente todo el mundo piensa que igual va a caer ahora mismo el Bitcoin y se va a desplomar. No es probable. Lo normal es que el Bitcoin pueda continuar subiendo más. ¿Por qué? Porque Janet Yellen y todos los poderes económicos del mundo funcionan a favor de oligarquías y solo hablan a favor de oligarquías. Y si hablan mal de algo es porque quieren que esas oligarquías compren ese algo, lo hagan subir más y cuando ustedes ya no oigan nada negativo del Bitcoin y el Bitcoin vuelva de nuevo a estar como ahora está de moda e incluso probablemente más arriba de donde se encuentra, procederán al reparto masivo de esa criptomoneda. Y recuerden, el Bitcoin por lógica tiene que valer cero, porque al no tener el respaldo del Estado detrás, no puede ser una moneda como cualquier otra. Otra cosa es lo que sucede en el mercado, que hay 1000 cosas que valen cero y antes de valer o cotizar en lo que valen, antes pueden pasar por $1.000.000 o por lo que sea. ¿Qué recomendación de la semana nos das? Vale, yo estos días he estado vigilando un valor italiano que se llama Moncler y del que me habían preguntado en muchos consultorios. No es fácil encontrar valores especialmente alcistas y este lo está. Además, gráficamente nos da una lección muy sencilla para vuestros espectadores a la hora de ver cuando, a mí siempre me suelen preguntar, oye, Turralde, cuando un valor entra en subida libre, ¿cómo puedes saber darle un objetivo? Bueno, pues Moncler es un ejemplo maravilloso, porque Moncler en el gráfico antes de su última gran subida, la que protagoniza hace 3 meses, subiendo por encima de esa zona de 42,50, que son los máximos históricos, había realizado un movimiento lateral que voy a acotar ahora mismo con 2 líneas, además se ve aquí clarísimamente un movimiento lateral, y cuando eso se produce, que es en gran parte de los casos, a la hora de analizar un gráfico vemos este tipo de movimientos con mayor o menor amplitud, lo lógico es que cuando se rompe al alza, el valor duplique ese movimiento lateral. Yo los retrocesos los utilizo siempre para medir y nunca para calcular retrocesos como el resto de los mortales. Así es que vamos a echar
un doble retroceso para ver hasta dónde teóricamente podría llegar Moncler durante los próximos meses si efectivamente quiere continuar con esa perspectiva alcista. Esa zona sería zona de 58-59 euros. Sin embargo, hay un problemón del que yo he hablado muchas veces cada vez que tocamos rupturas al alza. Y es que esa ruptura al alza de ese movimiento lateral se ha producido de una manera muy limpia. Entonces, siempre hay que tener precaución con los stops y aplicarlos a rajatabla. En el caso de Moncler hay que ser especialmente prudentes a la hora de aplicar nuestra disciplina con rigor. El stop va a tener que estar, en el caso de Moncler, justo en el nivel, lo voy a poner ahora mismo, justo en el nivel 49,30, cotiza en 51. Bueno, lo vamos a bajar un poquito porque voy a ser muy ambicioso con el objetivo. El stop tiene que estar en 48,40, lo vamos a bajar un poquito más. Y el objetivo alcista en zonas de 59,20. Es muy importante. Si lo vais a hacer, los espectadores se van a animar a esta operación. Recuerden, primero tenemos que asumir que si la cosa sale mal, perdemos hasta 48,20. Y eso hay que tenerlo claro. Y luego sí, si quiere Moncler duplicar ese movimiento lateral, como hemos comentado aquí, el objetivo alcista 58. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Nos apuntamos recomendación, la revisamos la semana que viene. Gracias, Alberto Iturralde, analista independiente. Buen día y buen negocio, Alberto. Gracias, un fuerte abrazo.